Bien, vamos a compartir la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Breve, en síntesis, abrimos la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, para dar desarrollo al mensaje de la palabra de Dios que Dios ha puesto en nuestros corazones para que la iglesia sea fortalecida, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia cobre nueva fuerza, para que tú y yo entendamos que el Señor está con nosotros en todo momento, en todo lugar y en todas las situaciones que nos tocan vivir. Amén. Gloria a Dios. Bien. 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, dice así la santa y bendita palabra de Dios. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Tome su asiento, hermano querido, y vamos a dar con sencillas palabras. Dice la palabra de Dios que Pablo hablaba y decía que no he venido a vosotros con palabra de sabiduría, sino que él estaba hablando, dice, con poder y potencia del cielo. ¿Por qué? Porque hablaba lo que el Espíritu le daba. Y lo que el Espíritu le daba era refrigerio para el alma. No era refrigerio para la carne, sino que era refrigerio para el alma. Hoy reciba un refrigerio de parte de la palabra de Dios. Hoy quiero yo estar trazando esta palabra que hemos compartido en un versículo, pero me quiero extender y quiero estar desarrollando el mensaje en una palabra que es la revelación. Bien, hemos escuchado que teníamos el culto y muchos cantaron himnos, cánticos espirituales que edifican nuestra alma, y vimos que cuando cantaban determinados hermanos, la unción de Dios hacía que nosotros derramemos lágrimas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba siendo ministrado y ese Espíritu Santo estaba siendo quebrantado en nuestro interior, y Dios nos estaba dando ese pan del cielo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Doctrina. Bien, podemos ver, la doctrina es un conjunto de enseñanzas por la cual el Hijo de Dios no es que la escucha, sino que la escucha y la vive. ¿Entienden? Y bueno, eso está encargado de los ministros y acá de los pastores. Entonces vamos a estar hablando no de doctrina, dice lengua. Hechos capítulo 2, versículo 19 más o menos, en ese versículo dice que estaban todos en el aposento alto y estaban orando porque estaban entristecidos porque Jesús había subido al cielo, y en el medio de la oración dice que se derramó ese fuego y muchos estaban hablando en lengua. Y aquellos que tuvieron esta experiencia, algunos la tuvieron antes de ser llamados, otros la tuvieron dentro de la iglesia cuando estaban orando, cuando estaban intercediendo, cuando estaban anhelando tener una comunión con Dios, y otros la recibieron en el culto de Santa Cena, otros la recibieron en el bautismo. En diferentes lugares el Señor
nosotros podamos estar bautizados, no en el bautismo del agua que es litúrgico, sino en el bautismo de fuego, que es el poder del Espíritu de Dios y que nos transformó, porque dice que el Espíritu Santo trae poder, amor y dominio propio. Si tenemos el Espíritu Santo, no andamos sancochados. Si tenemos el Espíritu Santo, no andamos con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Si tenemos el Espíritu Santo, entonces el viejo hombre fue crucificado y nosotros resucitamos juntamente con Cristo. Y ahora somos hombres y mujeres que estamos en este cuerpo, pero somos hombres y mujeres espirituales. ¿Cuántos han recibido esa gracia de Dios, esa bendición de Dios? Saben que yo estaba a las 5 de la mañana en un colectivo yendo para el centro a mi trabajo y necesitaba un milagro. Y yo había recibido un milagro de que Dios había sanado mi vida a los 18 años. Y yo le dije en ese momento: yo te voy a servir, te voy a seguir, voy a hacer todo lo que tú me digas. Pero me di vuelta y la carne cochina me ganó. No pude hacer lo que yo decía porque todavía no había tenido ese encuentro del hombre nuevo, sino que había tenido el llamado, había sido tocado, había entendido que había un Dios, pero todavía no tenía la fuerza para poder vencer a la carne. Y cuando yo sabía que había un Dios y que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que Él hacía milagros, no solamente que los hacía, sino que los seguía haciendo, entonces empecé a pedirle a Dios. Y yo no quería escuchar a las 5 de la mañana, cuando uno sale, escucha el noticiero, escucha la radio para salir informado. Y todo ya hace 28 años que los noticieros y la radio te dan información de muerte, de destrucción, de luto, y te hacen desesperar. Y yo ya estaba más que desesperado en ese momento porque necesitaba un milagro. Entonces a las 5 de la mañana, en vez de escuchar Ari Palucci y la batidora, empecé a escuchar dos ancianitas. Esas dos ancianitas, justo cuando sintonicé la radio, dice: aquel que necesita un milagro, quédese en esta sintonía. Y al instante me quedé en esa sintonía y empezaron a hablar en lengua. Y yo era una persona que me despedía de un ser querido y no podía llorar porque mi corazón estaba endurecido por la hipocresía, por la soberbia, por la altivez, por el odio, por el rencor que un hombre natural tiene, que una mujer natural tiene. Y sin entenderlo, nosotros estamos caminando derechito para el infierno. Pero ahí Dios usó a estas dos ancianitas y bien cortito, no fue un mensaje largo, nada, sino que dice: aquel que necesita un milagro, repita conmigo. Y ahí hice la oración de entrega a Jesucristo a las 5 de la mañana y empezaron a correr canillas de agua de mis ojos y parecía que estaba inundándose, pero no era que se estaba inundando mi alma, sino que Dios estaba transformando todo mi ser. A las 5 de la mañana la gente que miraba en ese lugar: ¿qué le habrá pasado a este muchachito? Está llorando porque habrá perdido un ser querido. No, estaba llorando porque era libre. Estaba llorando porque el Señor había tocado mi corazón. Estaba llorando porque el Señor me había dado una oportunidad, me había dado nueva vida. Gloria a Dios. Así que el bautismo en el Espíritu Santo es cuando Dios quiere bautizarte. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que anhelar, así como los discípulos anhelaban y fueron bautizados en lengua. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y tienen revelación.
predicando en el Chaco, en una multitud de gente, cuando se unía la iglesia y iba de viaje misionero, y estamos predicando, compartiendo en la central de ese lugar de Chaco, y el pastor me envía a Machagay. Machagay era un lugar donde habían donado una tierra para la iglesia, y había un pozo. Tenía que llenarse con tierra y no había nada todavía, y había un árbol, y en ese árbol nosotros teníamos que predicar, y nosotros pensamos íbamos a predicar a multitudes. No, eran niños y una familia, eran niños y una familia. Y entonces yo decía, en mi condición natural, carnal, animal, diabólica todavía, y yo para eso vine desde allá para acá, para predicar acá a los niños. Entonces estaba buscando una prédica que sea de Jonás, una prédica que sea de la escuelita dominical. Y entonces cuando empiezo a abrir la Biblia, el Señor me muestra en ese pozo donde se estaba inundando, donde no había nada, donde había simplemente un árbol, me muestra una iglesia terminada. Y yo digo, ¿qué está pasando? Yo no puedo compartir esto con nadie porque me van a tildar de loco, no me van a entender. Y estas son las experiencias que uno tiene cuando sirve a Dios y no mira atrás y va para adelante. Cuando nosotros somos realmente guiados, no por el talento, no por la gracia, sino por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Y tienen interpretación. Vamos entonces a dar el relato de la enseñanza hoy de interpretación y revelación. Interpretación y revelación. Y para esto de interpretación y revelación hay un libro muy conocido. ¿Cuál es ese libro? Ese libro es Génesis. ¿Y cuál es esa historia? Esa historia es una historia muy relatada, pero vamos a pedirle al Señor que Dios pueda ministrarnos a nosotros en este día por esta palabra, porque nosotros ya conocemos esta palabra, pero queremos estar edificando la iglesia, queremos estar fortaleciendo los dones y talento que la iglesia tiene, que usted y yo tenemos. Entonces vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Génesis capítulo 37 y un solo versículo vamos a estar compartiendo. 37, 19. A ver, la iglesia, vamos a darle lectura a ese versículo. ¿Qué dice ese versículo? A ver, la iglesia, todos juntos. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. De nuevo, vamos a repetirlo, pero más detenidamente. A ver. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Y dijeron el uno al otro: ahí viene el soñador. Tremendo. José había recibido beneficios, bondad, había sido uno de los más pequeños de los hijos de Jacob. Y por haberlo tenido, dice, en la vejez, él lo quería demasiado. Y dice que José era de 17 añitos cuando él estaba cuidando la oveja de su padre. Y como el padre dice que lo amaba tanto, dice que le hizo una túnica de colores. Amén.
así como nosotros tenemos beneficio de parte de nuestro Padre, pero no de nuestro Padre natural, sino que de nuestro Padre espiritual. Y a su nombre, usted ha recibido beneficios de nuestro Padre espiritual. ¿Y cuál era el beneficio que había tenido? De su Padre, dice que tenía las túnicas. El Señor nos da vestiduras blancas, dice la palabra de Dios. Y las vestiduras blancas dice que son las oraciones de los santos. Así que cuando usted está orando, cuando usted se está comunicando con el Señor, usted tiene una vestidura limpia, santa, resplandeciente, sin arruga. Y eso dice que llega como olor fragante, dice como un incienso al trono donde está sentado el Señor. Y cuando llega esa oración, cuando llega, dice que Él derrama bendición hasta que sobre y abunde. Pero en el transcurso de esa bendición, el proceso del crecimiento, el proceso de estar teniendo este regalo, hoy quiero manifestarlo, que no tan solamente a ti te pasa. ¿Qué le pasó a José? ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Qué le pasa a todos aquellos que quieren servir a Dios de todo corazón y se quieren santificar? Si tú te estás santificando, vas a tener pruebas, vas a tener lucha, porque no es con condición natural, sino que es con la condición espiritual. Y el Señor te está revestiendo, y esa vestidura hace que la unción, que el poder, que la gracia no sea natural, porque hay una gracia natural. Que hay cantantes que tienen gracia natural, como estamos escuchando, y está lindo escucharlo. Pero hay otros que tienen gracia natural, pero comunión con Dios. Y cuando tiene esa comunión con Dios, apenas abre la boca y usted siente dentro de sí como un fuego ardiente, y siente la presencia del Espíritu Santo que lo está recorriendo de la mochila hasta los pies. ¿Es así o no es así? Y a su nombre, gloria a Dios. O sea que tenemos el talento, pero ese talento no vale de nada si no lo ponemos en las manos del Señor. Y para ponerlo en las manos del Señor, vamos a ver lo que José pasó. Dice que él soñó un sueño. Y dice que el primer sueño que soñó, que el primer regalo que le dio fue el don. Y lo hizo soñar en esa noche. Y dice que soñó, dice que había manojos de, ¿cómo se llaman? De trigo. Manojos de trigo, dice, que estaban acostados y el manojo de él se levantaba. Y esto lo compartió con sus hermanos. Y al instante los hermanos entendieron el sueño, pero él no todavía tenía la gracia, pero no la podía manejar, porque era inexperto todavía en esa situación. Entonces los hermanos al instante le dicen: tú vas a reinar sobre nosotros siendo el más pequeño. Tremendo. Dice que tuvo otro sueño en la misma noche, y dice que el sol y la luna y las 12 estrellas, dice que cada estrella tiene su gloria, y el sol y la luna eran la interpretación del sueño. Y dice que se lo contó a su padre, y aún su padre no entendió, pero sabía lo que quería decir esto, y le dijo: ¿qué vas a gobernar sobre nosotros? Y nosotros vamos a ser gobernados por ti. Yo quiero decirte que esto está sobre la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque ella tiene la autoridad
nació en Cristo, y Cristo en Dios, y Dios en el Espíritu, y usted es parte de la iglesia, entonces tiene la autoridad. Ahora vamos a ver cómo lo desarrollamos y cómo realmente nosotros tenemos que entender que las luchas, que las pruebas, que las dificultades que tenemos es para que nosotros crezcamos. Dice la palabra de Dios que la lucha produce crecimiento, y el crecimiento no avergüenza, y el crecimiento produce autoridad. A su nombre, gloria le damos a Dios. Dice que Raquel, que era la madre de José, no podía tener hijos, y Lea, Bilpa y la otra concubina de Jacob, dice que le estaban y le decían de todo. ¿Sabe qué quiero decirte? También hay muchos que sufren porque no pueden tener hijos, y Dios le da un hijo en su vejez, así como Ana, y lo entrega para el Señor. Y así como lo entrega para el Señor desde antes del vientre de su madre, Satanás intenta destruir la vida de este siervo, de esta sierva de Dios, así como lo trató de hacer con José, porque él lo tuvo en su vejez, y que era Raquel, que no podía tener hijos, pero Dios le concedió a José. Y como tenía este talento, como tenía esta gracia, como tenía esta interpretación y revelación de sueños, entonces él padecía. ¿Me vas a acordar? Se cayó la torre de la radio. Pero 3 meses antes, el Señor me avisó. Y dice que Emanuel, mi hijo mayor, me dice: papi, ¿qué, Emanuel? Soñé un sueño. ¿Qué soñaste? Soñé que la radio, la antena se caía y se rompía todo. Y al instante yo, hombre natural, pero con dones y talento por ahí, le dije: te reprendo en el nombre de Jesús. Sin entender. Entiende que nosotros reaccionamos, aunque tenemos la gracia de Dios, aunque tenemos los dones, reaccionamos a determinadas situaciones como hombres naturales. Y yo le reprendí y me olvidé. No me preparé. No hice oído sordo porque no me gustaba lo que me estaba diciendo. Entonces no lo voy a ignorar, lo voy a dejar de paso, voy a orar, pero Señor, líbrame. Pero el Señor no te va a librar nada. El Señor te va a probar, porque tu fe tiene que ser probada como el oro en el crisol, y tienes que salir. ¿Cómo tiene que salir? A ver, más fuerte. ¿Cómo tiene que salir? Y a su nombre. Nosotros éramos como Palmiro Caballasca, siempre teníamos celo y no ir de la cabeza. Pero después que la gracia de Dios entró, empezamos a saber leer, como aprendimos a leer algo, y entonces pasó lo que le pasó a Pablo. No hemos venido con palabras de humana sabiduría, sino con poder y potencia del cielo. ¿Cuándo viene el poder y cuándo viene la potencia del cielo? Cuando vos empezás a escudriñar y empezás simple a plasmar lo que Dios quiere hablar con la iglesia. Nosotros simplemente somos mensajeros. No se enoje con el mensajero, reciba la exhortación, reciba el consejo, reciba la bendición. Y yo no sabía esto, y por eso lo reprendí duramente. Y sabe que se agachó y se fue. Y a veces nos pasa de esa misma manera a todos nosotros. ¿Por qué? Porque nos corrigen y nos dicen: esto no, esto sí, mirá, tenés que hacer así, y nosotros lo reprendemos. Vos, porque no está en mis zapatos, decís eso. Y
nosotros damos esto, entonces, ¿será que estamos haciendo lo bueno? Porque vio que para hacer obra en la iglesia parece que se complica, que se detiene, que hay opresión, que hay lucha, que hay una lucha en el espíritu. No sale nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Inclinar nuestra rodilla. Esas rodillas endebles tienen que estar orando, tienen que estar clamando. Y sí, yo doblo mis rodillas, le decía el Señor, pero se me acababa la palabra. Ya no sabía qué más hablar. No, ya te dije todo, Señor. Y ahí empezaba a tener una comunión en silencio con el Señor. Y en esa comunión en silencio con el Señor, en la soledad con el Señor, empezaba a adorarle, pero no adorarle con voz audible, sino adorarle en el Espíritu. Y cuando puede adorar en el Espíritu, entonces esa paz que Dios te da, dice: mi paso dejo, mi paso doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Entonces la paz de Dios entra en tu corazón y vos decís: ya está hecho. Nunca te pasó que estabas orando, te levantaste a las 3 de la mañana y el Señor te puso un hermano, un amigo, te puso una carga y vos estabas orando y parece que no salías del techo, pero de repente se rompen las cadenas y vos sentiste la paz de Dios, y esa paz de Dios te dijo: ya está hecho, ya lo hizo el Señor. Y te fuiste contento, agradecido, porque siervos inútiles somos, hicimos lo que Dios nos mandó a hacer, que es administrar el misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? Ponerse en el lugar de la otra persona. Gloria a tu nombre. Si vosotros, siendo hijos de Dios, dice, no queréis a vuestros enemigos, ¿qué debéis hacéis? Pedro le preguntó al Señor y le dice: si viene mi hermano, ¿cuántas veces le debo perdonar? 7 veces. 7 era el número perfecto. Y el Señor le dijo: no, Pedro, la verdad que te digo que 70 veces 7. Y si nosotros hacemos esa multiplicación, da un número decimal. ¿Y qué quiere decir el número decimal? Que así como el amor es eterno, el perdón que tú tienes que dar a aquellos que te hicieron mal, a aquellos que estuvieron oponiéndose, a aquellos que te vincularon, a aquellos que dijeron de ti mintiendo, es eterno. Si viene nuevamente, tú le tienes que perdonar. Y a su nombre. Pero Señor, siempre lo mismo. Bueno, hay una doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La palabra de Dios dice: si tienes algo con tu hermano o con tu hermana, llama a tu hermano y a tu hermana y concilien. Concilien quiere decir hablen. Y si se ponen de acuerdo, has ganado tu bendición, tu salvación. Sos hombre y mujer espiritual. Pero si no se ponen de acuerdo, dice: llamen. ¿A quién tienen que llamar? Al abogado. Llamen al estudio contable para que podamos hacer la división de bienes. No, mentira el diablo. Llamen a hombres y mujeres espirituales que son los que guían su vida, y ellos van a estar dando una resolución. ¿Qué quiere decir? Que tienen que venir al ministerio y tienen que decirle: pastor, ministro, pasa esto, esto y esto. ¿Por qué no lo presentamos? Lo presentan, y si se soluciona, a veces se soluciona con disciplina. Y la disciplina la libertad el Señor y al ministro. Ahora, muchos dicen en su corazón: pero ni la disciplina lo cambió a este. Ni la disciplina hizo que se convierta verdaderamente. Y yo por eso estoy con raíz de amargura. Me estoy secando, no siento la presencia de Dios. Y yo estoy cantando, estoy alabando
decimos, no, el pastor no me va a visitar, no, el pastor no pone disciplina, no, el pastor no se da cuenta, no, el pastor tiene el corazón de Dios, quiere que vos crezcas y que el otro se convierta a Cristo y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, tenerlo por gentil y publicano quiere decir que todavía esa persona está verde, está inmaduro, todavía no se puede comer su fruto. Entonces vos tenés que dar ejemplo. ¿Y cómo damos ejemplo? Si el Señor, siendo la vid verdadera, nos va cortando lo que no le gusta, y cuando a nosotros nos corta, una de las cosas que nos corta es el carácter. Si tú tienes un carácter débil, te da un carácter con autoridad. Y si tienes un carácter fuerte, te da un carácter dócil, amable. Porque en el mundo piensan que el carácter fuerte, soberbio, altivo es el que va para adelante. No, la palabra de Dios nos habla y nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritu, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Y estas huestes espirituales de maldad están tomando las mentes y los corazones de los hombres. Entonces nosotros tenemos que discernir con quién y con qué estamos hablando. Y a su nombre, gloria le damos a Dios. Dice la palabra de Dios que Rubén, que era uno de los mayores hermanos de José, dice que no quería matarlo porque los hermanos querían matar a José porque tenía la gracia. Y cuando nosotros matamos a los hermanos que tienen la gracia, cuando somos indiferentes, cuando los cuestionamos, cuando estamos mirando la paja en el ojo del hermano y no miramos la viga que hay de carnalidad en nuestro interior, que no hay misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Se acuerdan de aquel que fue perdonado y que al instante que salió el que le debía lo instó y le dijo que tenía que pagarle y pagarle y pagarle? Y dice que los consiervos le miraron y dijeron al rey Jesús, y le dijeron, ¿qué haremos con este? Y él le dijo, lo que yo te perdoné no se podía pagar con plata, con dinero. La paz de Cristo no se compra con el diezmo, no se compra con el servicio, no se compra con los dones, se compra con la santidad. Dice, de sincero corazón y de humilde corazón. Usted va a ver que una persona de sincero corazón tiene una mirada transparente y el amor de Dios se cumple en ellos, dice Corintios 13, dice, todo lo sufre, todo lo soporta, no se envanece, no busca lo suyo propio, no se irrita. ¿Cuánto nos falta? No se irrita, no guarda rencor. ¿Cuánto nos falta? No se goza de la injusticia. ¿Viste? Yo te dije que iba a caer porque era altivo. No se goza de la injusticia. ¿Por qué? Porque cuando hay una iglesia chica, por más que venga el drogado más grande que pueda haber, o el pecador más grande, el pastor, el ministro, los hermanos de la iglesia se alegran porque hay un alma para Cristo. Sabemos que esa alma se tiene que convertir, se tiene que transformar, tiene que Dios obrar. Pero si nosotros estamos sirviendo a Dios religiosamente y cumplimos con todo lo que la ley dice y no tenemos amor, es címbalo que retiñe. Y cuando nos damos cuenta que es címbalo que retiñe, cuando tú no puedes hablar con un pecador, cuando tú no puedes hablar con un drogadicto, cuando tú no puedes hablar con un mentiroso, con un hipócrita, cuando tú no te puedes juntar con esa gente, porque la palabra de Dios dice que te da autoridad y que cuando nosotros estamos en el Espíritu, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo, el amor,
la templanza, la mansedumbre, la fe. Dice que contra tales cosas, escuche bien, contra tales cosas no hay ley, la ley mosaica, y tampoco no hay ley, la ley civil. Entonces, por eso que hay hombres que han recibido a Cristo dentro de la cárcel y que son juzgados por la sociedad, pero el Señor los perdonó y los hizo libres entre rejas. ¿Y a su nombre? ¿Sigo? Y a su nombre. Gloria a Dios. Santo, le dije que iba a ser cortito, le dije que iba a ser. Entonces, José no entendía todavía el don que tenía, y por el don que tenía fue vendido por los hermanos y fue a parar a la casa de Potifar, y Potifar lo hizo como servidor, y dentro de esa casa estaba la mujer de Potifar. Hay 4 puntos que el hombre y la mujer de Dios tienen que estar atentos. ¿Cuál es? 1 es el dinero. Nosotros no trabajamos ni servimos al dinero, servimos a Dios. Otro son los vicios. Los vicios no están dentro de nosotros porque nosotros fuimos libres. Otro es el adulterio y la fornicación. La mujer para el hombre y el hombre para la mujer, ¿entiende? Entonces esas pasiones desordenadas se ordenan a través del Espíritu de Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Y dentro de la iglesia hay hombres y mujeres sensuales. ¿Entiende esto? La palabra de Dios. Y Pedro dice: en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. Yo, mi ropa, mi pelo, mi ministerio, mi esto, contumaces. Dice, seductores, que engañarán, dice, a las mujeres rencillosas, llevándosela a su aposento. ¿Qué quiere decir esto? El Señor dice que los requisitos morales de un obispo, de un ministro, de un diácono, el primero dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, que gobierne bien su casa, que tenga a su hijo en sujeción, gloria a tu nombre, Padre, que no sea un neófito, y aparte de todo eso, que tenga buen testimonio de los vecinos. ¿Qué habla tu vecino de ti? ¿Qué dice tu vecino de ti? Está con corbata y va para la iglesia, por su lengua es una lengua de víbora. Que el Señor lo reprenda. ¿Es su nombre? Gloria a Dios. Lo hablamos porque lo vivimos. Hasta que el Señor nos cortó la lengua humana, la lengua carnal, el altivez, la soberbia. Y entonces aprendimos a padecer por causa de Jesucristo. La palabra de Dios te enseña y te dice, cuando digan toda clase de cosas de ti, escucha bien, de ti, ciertas, no, mintiendo, dice, mintiendo. Si es mentira, dice, alegraos y regocijaos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cómo está tu galardón? ¿Cómo está tu llamado? ¿Cómo está tu don? Estás en la etapa como José, que no entendía todavía, y lo sacudían los hermanos, lo sacudían el padre y la madre. El padre y la madre son los pastores, los ministros. Que cuando nosotros vemos a alguien que está floreciendo, que tiene dones, que tiene gracia, entonces nosotros le apretamos la rosca. Queremos que esté más, que le dé más, que se pula, que pueda estar rematando en la prédica, que pueda estar aprendiendo de la alabanza, y lo metemos acá y lo metemos allá, y por ahí nos apuramos y lo hacemos que tropiece. Y a su nombre, gloria a Dios. Pero Dios no se equivoca. El Señor se equivoca, pero Dios no. Si Dios te dio esa gracia, si Dios te dio ese talento, si Dios te dio ese don,
de revelación. ¿Cuál es el don de revelación? Hay muchos que tienen antes de que vengan a la iglesia y otros que lo tienen dentro de la iglesia. El don de discernimiento. Vos lo ves a la persona y el Señor te muestra a través de su mirada lo que hay dentro de su corazón. Cuando vos estás predicando, cuando vos estás cantando, ministrando, estás viendo a una persona y dices, mira, está deprimida, angustiada, entristecida, y vos hablas con Dios ahí y ministras la alabanza, y la alabanza hace que esa persona sea libre. Y a su nombre, gloria a Dios. O cuando vos estás predicando la palabra, entonces el Señor te dice, mira, tiene este pecado, tiene aquello, lo otro. Y cuando nosotros lo entendíamos, le queríamos hacer entender con un garrotazo en la cabeza. ¿Y cómo hacemos con un garrotazo en la cabeza? Dice que la palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Y si nosotros usamos la palabra para dar garrote, lastimamos a la persona. Y cuando no entendemos esa gracia, todavía entonces le exigimos y le cortamos la cabeza. ¿Cuánto nos pasó con nuestros hijos? Nos pasó con nuestra esposa, nos pasó con los más allegados, porque tu llamado no es el mismo que tienen tus hijos, no es el mismo que tiene tu señora. A ti te llamó el Señor para el servicio del ministerio y te pide consagración y te va a hacer pasar por el fuego y te va a hacer pasar por diferentes circunstancias, pero el Señor dice, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo y no te quemarás. Y si pasas por las aguas, yo estaré contigo y no te ahogarás. Aprenderás a nadar. Aunque el agua esté en los tobillos, esté en la cintura, esté en los lomos, entonces, cuando aprendemos a nadar, hermano, cuando aprendemos a depender de Dios y empezamos a nadar en el Espíritu y dependemos realmente del Espíritu. ¿Y cómo se da cuenta usted que es un hombre o una mujer espiritual? Usted va a escuchar al hombre y a la mujer espiritual que lo escucha, que usted le habla y le habla. Cuando nuestro pastor pasaba así, nosotros íbamos y queríamos estar al lado, porque cantaba una canción y sentíamos la presencia de Dios, hablamos y sentíamos la presencia de Dios. Pero cuando le hablamos y empezamos a devolver, pues lo que hacemos es devolver todo lo que hay dentro de nuestro corazón. El Señor lo escuchaba, el ministro lo escuchaba, y a veces no profería palabra y no íbamos enojados. No me dice nada. ¿Cómo puede ser? Pero el ministro estaba quebrantado en su dolor, como Pablo dice, cuánto lloré para que se forme Cristo en vosotros, para que tengan la mente de Cristo, para que tengan el corazón de Cristo, para que caminen conforme a mi evangelio, para que sean imitadores de mí como yo de Cristo. Santo es el Señor. Y nosotros sin entender nos íbamos enojados, o por ahí estábamos en una charla de 2 horas y te decía solamente 2 palabras, y en esas 2 palabras te resumía todo y te clavaba un clavo en el corazón. Y yo te dije todo, y mira lo que me dijo. Y la palabra de Dios dice que las palabras dadas por un pastor, las palabras dadas por un hombre sabio, dicen que son como clavos hincados. ¿Qué saca ese clavo hincado? Saca lo natural, porque hay una condición adámica y hay una condición espiritual, y nosotros debemos matar al viejo. Hay una canción al pastor, hay que matar al viejo, y nosotros tenemos la iglesia que son todos mayores, y por ahí entendieron al revés. ¿Quién me quiere matar a mí? No, hay que matar al viejo hombre para que surja el hombre nuevo, para que surja el hombre espiritual, para que podamos estar teniendo un fluir de ríos de agua viva por nuestro interior. Y a su nombre. Y cuando llegó al lugar donde estaba la mujer de Potifar, dice que Jehová estaba con él
y todo lo que él tocaba lo prosperaba. Entonces la mujer de Potifar dice, asió de sus ropas y mintió y levantó la voz y le dijo, acuéstate conmigo, y él le dijo que no. ¿Cómo voy a hacer esto a mi amo? Gloria a Dios. Acá hay muchos hombres y mujeres que son llamados al ministerio, y una de las pruebas es esta: Satanás va a querer seducirte con tus debilidades, y una de las debilidades del hombre natural, carnal, es la fornicación y el adulterio. La fornicación, que es fuera del matrimonio, y el adulterio, que es dentro del matrimonio, mirando no a la mujer de tu juventud, sino que a otras mujeres. Dicen que deleitan miel, pero su fin es camino de muerte. Y vas a sentir esa atracción, porque es un espíritu de bombachira, de seducción, pero tú tienes que resistirle. ¿Y cómo le resistes? De rodillas, orando a Dios, decidiendo, soy un siervo y una sierva de Dios. Dice que había un siervo de Dios que era muy usado por el Señor y tenía más de 78 años y predicaba, y multitudes estaban recibiendo la bendición. Pero vino un día a un consiervo y le dice, ora por mí, le dice. ¿Por qué? Porque estoy siendo atormentado y estoy siendo seducido por un espíritu de fornicación, por un espíritu de adulterio. Usted, cuando le pasa eso, vaya al ministro, vaya al hombre o a la mujer espiritual y pida respaldo en oración, porque la carne es carne, y aunque tenga 78 años va a ser tentado. ¿Qué va a decidir? Al final de su carrera va a decidir realmente que es un siervo de Dios que está anotado en el libro de la vida, o al final de su carrera va a destruir todo un camino, todos los dones, la gracia, el talento, para que la sangre de Cristo, para que la iglesia del Señor sea vituperado por su causa. Porque ¿qué es lo que hace? Primero, tomamos ejemplos de hombres muy conocidos que Dios ha usado abundantemente, y no había otro como usado, o que fue usado como ellos, y fueron seducidos, y la catombe, la destrucción, todo se destruyó, y hasta el día de hoy vemos que el evangelio es vituperado por esto. No tienen en cuenta lo que hicieron cuando estaban en la gracia de Dios, sino que tienen en cuenta, no, eso, son unos mentirosos. Pero tú y yo tenemos que ser ejemplo. Pero tú y yo tenemos que escondernos bajo las alas del Altísimo. Pero tú y yo tenemos que estar pacientemente esperando a Jesús, hermano. Y para eso tenemos que crucificar la carne. No importa la edad. José crucificó la carne, y así todo lo acusaron, y así todo estuvo en la cárcel, en el pozo de más adentro. Y dice que ahí también había un panadero y un copero que habían sido encerrados juntamente con José, pero el Espíritu del Señor estaba con él, y dice que él era limpieza, para los que están mirando por internet. Una limpieza en el pabellón quiere decir el que manda todo el pabellón. ¿Y por qué José era el que organizaba y el que guiaba a todos? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y quizás tú estés pasando por privado de tu libertad, pero el Espíritu de Dios está sobre ti. Así que Dios te está cubriendo, te está guardando, te está librando de todo mal, y te está hablando a través de esta palabra. Que seas como José, que resista en medio de la dificultad, en medio del oprobio, en medio de la prueba, en medio de la cárcel, porque de ahí el Señor te va a sacar. Gloria a Dios. Dice que estos dos tuvieron sueños. Uno tuvo un sueño y otro tuvo otro sueño, y las interpretaciones eran completamente diferentes de uno y de otro. Primero
que el copero soñó un sueño y le reveló. Ahí está, le reveló el sueño. ¿Y cómo le reveló? Dice que 3 sarmientos estaban y que vi la copa y que yo daba la copa al faraón. Cuando tú estás ministrando la palabra de Dios y estás predicando el evangelio o estás cantando, el Señor te va a dar esa revelación. ¿Y cuál es la revelación? Ora, reprende tal demonio, tal espíritu, y eso va a ser libertado, así como le dio a José y le dijo: los 3 sarmientos son 3 días, dice, y durante 3 días te va a llamar el faraón y vas a ser restituido a tu puesto. Y como el otro escuchó que esto era lindo y que lo había restituido en su puesto, entonces le contó la interpretación de su sueño, pero su sueño era completamente diferente. La sentencia, la condenación, la destrucción, y las aves dentro de 3 días iban a comer su carne. Pero ¿saben qué? José siguió en la cárcel, y no solamente un tiempo, sino que siguió 2 años más, y esos 2 años más dice que se olvidaron de José. Pero Dios no se olvida de ti. Se olvidaron de lo que tú hiciste cuando ellos estaban mal. Se olvidaron que tú dormiste con ellos, que tú le visitaste, que tú lo sostuviste, que tú lo bendijiste. Ellos se olvidaron. Pero quiero decirte que el libro de memorias va a ser abierto y que Dios nunca se olvida de sus siervos. Y no se olvidó de José, y dice que le dio un sueño a Faraón y le dio el sueño de los 7 años de prosperidad y los 7 años de destrucción. ¿Y a quién iban a poner? Más que a José, que era el que interpretaba. La iglesia del Señor está con la autoridad de Dios, y la iglesia del Señor es la que administra, es la que liberta, es la que bendice. Aunque haya terremoto, aunque haya destrucción, aunque haya hambre, desde aquí bendecimos, restauramos, ministramos, levantamos mano santa para que la lluvia se detenga, para que el tornado se aplaque, para que tú recibas bendición de Dios. Y a su nombre, gloria a Dios. Así el Señor te puso como administrador de los bienes del cielo, y nadie te saca, dice el Señor. Te puso como administrador de los bienes del cielo. Tienes que seguir administrando, y van a volver aquellos que te vendieron, aquellos que te calumniaron, aquellos que dijeron mal de ti. Van a volver. Te van a volver incluso con una noticia espléndida, porque recuerda usted que cuando vinieron a los pies de José, que era Sadá Panea, dice que había un hijo de Raquel, y ese hijo de Raquel se llamaba Benjamín, el más pequeño, y José no lo había visto crecer, y él tenía el corazón de Dios y estaba pagando su sueño, pero Dios le estaba dando la autoridad, y con la autoridad le dio el perdón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que cuando vengan, tú haz como José. ¿Qué le dijo? Le cortó la cabeza. No, vayan y busquen a su padre, y busquen también a su hermano menor, a Benjamín, y tráiganlo. Y hasta ahí no se descubrió que era José. Y después él ya no pudo más, porque la unción de Dios lo desbordó, y empezó a llorar, y se sacó todas sus vestiduras, y le dicen: no tengan temor, porque para esto fue que pasó lo que pasó, para que hoy el evangelio sea multiplicado, sea bendecido, se extienda por todos lados, por todos lados. Y en la prueba, en la dificultad, Dios te dé autoridad, te dé poder de lo alto. Nosotros no entendemos
esos Aarón y Hur, y que son los que menos esperábamos. Entonces el Señor nos habla que un amigo es más que un hermano en tiempo de aflicción. Y yo no lo llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora los voy a llamar amigo, porque saben lo que tienen que hacer. Tienen que perdonar, tienen que libertar, tienen que trabajar, tienen que ministrar el misterio de la piedad. Póngase de pie, hermano querido. En medio de su aflicción, Dios le dio que se case José. Y no solamente le dio que se case José, sino que le dio hijos, lo prosperó. Y hasta el día de hoy, y acá hay muchos hijos que han nacido por prueba, por dificultad. Y que Dios está mostrando tu ministerio. Así como Pablo decía, si para otros yo no soy apóstol, vosotros sois mi apostolado, porque ustedes hablan por mí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hay muchos sueños que tú diste a soñar, Señor, a tu iglesia, que tú diste a soñar a tus siervos, que tú diste a soñar a tus llamados, a tus llamadas, que tú diste a soñar revelaciones que todavía no se han cumplido, pero se han de cumplir, pero están pasando prueba, lucha, dificultad, aflicción, soledad. Todos esos pasen adelante. Vamos a orar. Dios te quiere fortalecer.